Bueno, vamos ahora con Claudia Villegas. Claudia Villegas, como usted sabe, nos honra participando en este espacio todos los lunes. Ella es directora de la revista Fortuna, leemos con frecuencia sus reportajes en la revista Proceso, profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Claudia Villegas, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Claudia, qué gusto de saludarte y de estar contigo para que nos hagas favor de decirnos, como lo hacemos cada lunes, cómo va el trayecto económico, financiero, cómo va la cuestión de los dineros y las expectativas en nuestro país. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia, por favor? Bueno, Julio, pues un saludo antes que nada al auditorio. Esta semana es semana de presupuesto de egresos, de paquete económico, de miscelánea, de todos estos criterios generales de política económica que nos van a marcar el rumbo durante 2021. Algunas cifras, Julio, para que el auditorio recuerde qué es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en 2020 el presupuesto de egresos fue poquito más de 6 billones de pesos, 2018 teníamos 4 billones de pesos, el 60% del presupuesto de egresos, como cada año o más, ya está etiquetado, es el gasto programable. Se va a destinar muchísimo dinero al presupuesto del sector salud. Estamos hablando pues de un presupuesto austero. Estamos hablando también de que hay la gran esperanza de que se destine recursos a proyectos de infraestructura, a proyectos del sector energía, pero con este componente de la participación del sector privado. El Consejo Coordinador Empresarial está afinando los detalles para que el presidente vuelva a escuchar su propuesta. Sin embargo, pues tenemos a una Comisión Federal de Electricidad que va a seguir sosteniendo que hay margen de maniobra para reducir el costo de la energía a partir de que se reduzcan las comisiones de las empresas que querían trabajar en líneas de transmisión, en gasoductos. Vamos a ver los presupuestos para gasoductos, pero definitivamente es semana de presupuesto, Julio. Uh-huh. Por una parte, y por otra, pues las inquietudes respecto a si acaso habrá, aunque el presidente de la República insiste en que no habría nuevos impuestos, pero se ha hablado sobre aumentar el impuesto a las bebidas embotelladas, refrescos, bebidas azucaradas. Se llegó a hablar incluso de la posibilidad de gravar las herencias. ¿Qué crees que pueda venir en todo ese camino, Claudia Villegas? Yo creo que para ser congruentes con el discurso que ha venido sosteniendo y la narrativa de la Subsecretaría de Salud, va a haber un impuesto, va a aumentar el IEPS a refrescos, va a aumentar el IEPS a cigarros, sí vamos a tener una revisión a través de la miscelánea para alimentos con alto contenido calórico, pero también un poquito de congruencia porque se cobran más de 40,000 millones de pesos por IEPS y se destina muy poquito dinero al presupuesto para combatir la obesidad. Ahora se va a compensar un poquito con el dinero que se destina a la reconversión de los hospitales, a todo el asunto del COVID, a las becas para los profesores, pero históricamente había sido un engaño que se cobrara el IEPS, que supuestamente estaba etiquetado, con excepción de cuando se forma el Seguro Popular y Julio Frenk llega a un acuerdo para que las cigarreras paguen con un esquema etiquetado, pero era, insisto, incongruente que se cobrara a las cigarreras y ese dinero no se destinara a lo que se debe destinar. Creo que no hay posibilidad de convenios entre la industria cigarrera y la industria de los refrescos si no hay ese espacio para que de verdad se ataquen las causas, que es el tema de las adicciones y es el tema de una política pública que en realidad haga que los mexicanos o no beban tanto, o no fumen tanto, o que se alimenten mejor. Pero bueno, volviendo al tema, definitivamente sí va a haber en la miscelánea fiscal un tema, habrá mucho cabildeo, evidentemente, porque ya el sector privado ha dicho que muchos empleos dependen de esta industria, pero vamos a ser sinceros ahí, Julio, amigos,
La industria cigarrera, la de alimentos altamente calóricos, lamentablemente son industrias, como dicen los economistas, inelásticas, se sigue consumiendo y se sigue de alguna manera cobrando el impuesto. Aquí la clave es, y muchos estudios nos han dado la razón en ese sentido, que de verdad se ataque con una política de prevención, una política pública, una política sanitaria, para que no sea solamente obtener ingresos y que el problema de salud siga ahí, Julio. Y aumentar el impuesto en este tipo de bebidas tan populares, tan consumidas, ¿desatará inflación, Claudia? No, porque el componente de la canasta básica me parece que no lo contempla como sí contempla otros productos. No es un tema inflacionario, sino es un tema realmente, como decíamos, habrá personas y habrá consumidores que sí decidan por el precio no consumirlas más. Ahora lo que estamos viendo es que puede ser inelástico y que se siga consumiendo a pesar de eso. ¿Cuál es el componente de bebidas azucaradas que forma parte de la canasta básica? No se puede comparar, me parece, todavía con el de alimentos básicos. El Banco de México está estableciendo que entre 3 y 4% es el margen que tendrá para la inflación. Y bueno, ellos están optimistas de que al cierre del 2020 pues no tengamos que modificar el rango de estimación de la inflación. Realmente me preguntas esto de los refrescos y nunca me había puesto a pensar si generaba inflación el aumentar los precios, pero es un dato interesante. Me parece que no es un producto que determine la inflación de la canasta básica. Claudia Villegas, si ya no seguí el tema y ya no supe si se desinfló esa idea de gravar las herencias o si se mantiene vigente. No, sigue vigente y no es la primera vez que se presenta como parte de la ley de ingresos. Es un asunto que se va a cabildear también, va a estar muy controversial, pero hay que recordar que ya hay antecedentes a partir de lo que propone el Servicio de Administración Tributaria para actualizar los impuestos a los gravámenes y a las inversiones. Este es un asunto que siempre se maneja. Me parece que va a ser un punto que va ahí a tratar de generar un poquito de la equidad de la redistribución del ingreso. Esa, Julio, insisto, no es la verdadera reforma fiscal que necesitamos. La reforma fiscal tiene que venir por otros componentes como el ISR y el IVA. No es el momento, han dicho los analistas que no es el momento, y podría ser que el impuesto a las herencias pudiera prosperar en un momento como ahora, pero también es un asunto que se va a cabildear, Julio, y que algunos legisladores van a tratar de introducirlo. No es la primera vez, insisto, que se introduce, pero realmente cuánto puede aportar el impuesto a las herencias en el marco de lo que necesita el presupuesto de egresos para poder repuntar un poco. Tenemos un presupuesto de egresos que va a ser muy austero, en donde pues el componente más importante va a ser salud, los proyectos de infraestructura que trae el gobierno y también, por supuesto, el asunto del sector de energía, donde sería muy importante tener el plan de energía en colaboración con el sector privado, Julio. Sí, Claudia Villegas, un presupuesto de egresos tan austero va a significar que en 2021 nos vamos a enfrentar con esta realidad que ya hemos ido perfilando en este año, pero un poco con la esperanza de que fuera pasajera o se consumiera en este mismo año. ¿Se va a trasladar y con más fuerza al 2021? Ya no te escuché, Julio, ahí. Sí, toda esta serie de restricciones y de austeridad nos va a llevar en 2021 a una situación más difícil de la que hemos vivido ahora en 2020. Pues mira, el problema con el presupuesto de egresos, que ha venido siendo un presupuesto muy limitado, por lo que les comentaba de que el 60% ya está etiquetados, más del 66%, es que tiene una baja efectividad en la economía. El gasto en el sector de infraestructura había venido cayendo durante la última década,
Y también el asunto es que hay subejercicios. ¿Qué quiere decir con los subejercicios? Que el problema de tener un gobierno que se está haciendo pequeño, el problema de tener un gobierno que le falta eficacia, efectividad para poder ejercer los recursos, eso, al menos antes del gobierno de López Obrador, había hecho que el presupuesto de egresos fuera inercial y que solamente cubriera y que no generara que la economía creciera más allá del 2%. Entonces, cuando analizamos este tema de la austeridad como un asunto que puede ser realmente perjudicial para la economía, pues hay que recordar que los gobiernos de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, siempre hemos tenido presupuestos inerciales. Entonces el crecimiento de la economía no viene por ahí. Lo que hizo el presidente López Obrador es destinar mucho más recursos a las clases menos favorecidas, a alentar el consumo interno, que ya veremos cómo se ven las cifras ahí, pero el presupuesto de egresos como tal perjudica a las entidades federativas que se llevan más de 1 billón a través de las partidas federales, que no lo ejercen de la manera que debieran, y regresamos a esta premisa de que el secretario de Hacienda le dice a los gobernadores: tenemos un presupuesto austero, entonces cuiden el dinero en época electoral. Conclusión, hemos tenido un presupuesto que no contribuye al crecimiento. Siempre tenemos crecimientos de 1 o 2%. ¿De dónde viene la falta de efectividad? De los subejercicios, de las famosas ADEFAS. Lo hizo Peña Nieto una y otra vez a través de un artículo de la ley de presupuesto que le permitía reasignar, después de que hay subejercicios, la Secretaría de Hacienda puede reasignar recursos, y eso está fallando en transparencia. Entonces, me parece que la austeridad, si bien es preocupante, es más preocupante la eficacia y la efectividad con la que se ejerce ese dinero, Julio. Bien, pues Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu análisis, tus comentarios, tus señalamientos, y bueno, pues seguiremos atentos a todo este mundo de la economía, las finanzas, los presupuestos, todo lo que se viene ya encima en esta semana, Claudia. Vamos a estar al pendiente, Julio, y muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Buenas tardes a Claudia Villegas.